tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes me estén viendo, vamos a hablar de la osteoartritis de rodillas desde la perspectiva de la rehabilitación. Qué chilero sería andar ahí en la patineta, ¿verdad? Que no le dan las rodillas a las personas, pero bueno, a veces no se puede. Y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? La anatomía de la rodilla, la definición del problema, la epidemiología, las causas, los factores de riesgo, la evaluación clínica, el diagnóstico, la clasificación radiológica, las escalas de funcionalidad propuesta de tratamiento conservador, el tratamiento conservador o la artroplastía, etcétera. La anatomía de la rodilla. Bueno, la rodilla tiene una articulación que se llama incongruente. Está formada por el fémur, la rótula y la tibia. El peroné no es parte de esta articulación. Y los cóndilos del fémur son grandes, redondeados y tienen que articularse con la tibia, con las cavidades glenoideas tibiales que son más pequeñas. Es una articulación diartrósica, eso quiere decir que tiene movimiento del tipo glínglimo por su función. Y es sinovial por su funcionalidad. Cuando hablamos de una articulación sinovial es aquella que tiene cápsula articular, membrana sinovial, tiene bursas, tiene ligamentos, tiene tendones que refuerzan la articulación para su movimiento. Y es una articulación de biomecánica compleja. Desde aquí vemos la articulación, tenemos la rótula, la tibia, la articulación sinovial también tiene cartílago, que lo vemos aquí. Aquí está el cartílago, la rótula, los ligamentos cruzados anterior y posterior, los ligamentos colaterales de la rodilla, colateral lateral, colateral interno, etcétera. ¿Qué es la osteoartrosis? Bueno, la osteoartrosis degenerativa también se conoce como osteoartritis o gonartrosis. Es una enfermedad caracterizada por la pérdida del cartílago articular que recubre la articulación de la rodilla. Como ya dijimos, las articulaciones sinoviales tienen cartílago. Esto asociado a una neoformación marginal del hueso. Entonces quiero que veamos aquí, miren. Esto es una neoformación marginal del hueso. Neoformación marginal del hueso que se llama osteofitos, que afecta principalmente a las grandes articulaciones y en especial a la rodilla. Se dice que hay 302 millones de personas en el mundo que tienen este problema, entre ellos mis tíos. 30% ha crecido desde 2006, es decir, del 2006 al 2024 hay 30% más de población con este problema. Del 2006 al 2016 aumentó la cantidad de años vividos con discapacidad un 31%. Es decir, ahora hay más gente que vive con discapacidad porque esta es una enfermedad altamente discapacitante. Hay más en mujeres que en hombres, como en las enfermedades de origen reumatológico. A los 50 años es el pico donde inicia. El 0.42% del PIB, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 80 millones de dólares se gasta en el tratamiento. Y en el 2016 en Reino Unido, Londres y todas estas regiones, hubieron 185,000 reemplazos articulares de rodilla. Imagínense eso. Aquí en Guatemala no tenemos eso. Aquí la gente tiene que conseguir plata para su prótesis, porque el sistema no la da y son 18,000, 25,000 quetzales. Hay un par de fundaciones que las pueden hacer, por ejemplo, fundación en la antigua del hermano Pedro, pero es una lista interminable, es muy larga.
En el hospital donde yo trabajo, pues es la segunda o tercera causa. Tenemos lumbalgia, puede ser hombro y rodilla, o puede ser primero hombro y después rodilla, o viceversa. Es más frecuente en mujeres y se da después de los 50 años. Es una enfermedad que se caracteriza por la degradación del cartílago hialino. Está asociada al envejecimiento y es de progresión lenta. Lo que sucede es que el cartílago no se puede reparar y hay una degradación de la matriz extracelular. Hay muerte de los condrocitos y pérdida total de la integridad del cartílago. El daño incluye hueso subcondral, tejido sinovial, cápsula articular y tejidos blandos. Yo lo dividí aquí en 5 pasos para que lo podamos entender. Número 1. Los factores etiológicos, que vamos a ver un poquito más adelante, desencadenan que el condrocito entre en un programa catabólico, es decir, se destruya. Esto produce que haya un aumento de la síntesis de los mediadores proinflamatorios como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. La interleucina 1 actúa sobre el condrocito favoreciendo otros factores catabólicos, por ejemplo las citocinas, el óxido nítrico, las prostaglandinas, las metaloproteasas que degradan el cartílago. Es un circuito positivo, ¿no? La interleucina 1 puede actuar sobre el tejido sinovial que sintetiza metaloproteasas y contribuyen a la destrucción del cartílago, que perpetúan la destrucción del cartílago. Por eso es un circuito positivo. No tiene fin. Es una autodestrucción. Y los fragmentos del cartílago, por si esto fuera poco, estimulan la síntesis de factores proinflamatorios. Entonces es la de nunca acabar. Destrucción tras destrucción tras destrucción tras destrucción. Entonces aquí vemos esta gráfica donde vemos la progresión de la osteoartritis. Y ustedes se las voy a dejar un momento, la voy a agrandar un poquito para que la puedan ver. Creo que la agrandé mucho aquí. De nuevo me fui. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo tengo? Bueno, de entre los factores de riesgo que yo tengo es envejecer. Ese no lo puedo modificar. Ser mujer no se puede modificar. Herencia, dice, no es modificable. Es más común en europeos, gracias a Dios. Y también en cambios posmenopáusicos, como en las mujeres en todos los problemas reumatológicos. Pero sí hay unos que puedo modificar. Los microtraumas, el microtrauma repetitivo o los traumas, el exceso de peso, la cirugía articular y los factores de estilo de vida, alcohol y tabaco. Entonces, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, en el hospital veo muchos oficiales jóvenes 40 años, que ya tienen problemas de condromalacia, osteoartrosis, porque la vida militar es marchar, 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 correr, 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 y después de correr, marchar, correr, correr, marchar, brincar, saltar, jugar la pelota, ir a tirarse del paracaídas, ir al curso Caivil, tirarse del risco, ir a patrullar, y eso es un riesgo exógeno. Como ya les decía, la predisposición genética, la obesidad, el género, la densidad ósea.
Los factores de riesgo secundarios como el trauma, como mis pacientes, ¿verdad? El estrés, los factores los deportes de alto impacto, futbolistas, si ha tenido cirugía articular. Ustedes ven futbolistas por ahí que eh, yo veía el caso de Gabriel Batistuta, pero Gabriel Batistuta no tiene exfutbolista argentino muy bueno, seleccionado, pero Gabriel Batistuta no tiene osteoartrosis de rodilla, sino de tobillo. Y él tenía operaciones de tobillo. Eh, Mucho jugador profesional que ha tenido eh, lesiones de meniscopatías, lesiones de ligamentos cruzados, pues cuando se retiran a una edad relativamente joven, 40, 40 y pico de años, tienen ese tipo de lesiones. Otros factores de riesgo, la baja ingesta de vitamina C y D. Ahora el déficit de vitamina D es generalmente una epidemia. El mal alineamiento de la extremidad inferior y la debilidad muscular. ¿Qué vamos a ver? Bueno, otra vez nuestra amiga Alicia, ya se acuerdan. Según mi experiencia, el paciente generalmente dice, me inició súbitamente, doctor. Mire, yo no estaba haciendo nada, me levanté y ya no aguanto el dolor. Pero mire, no se cayó, no se golpeó. No, no me pasó absolutamente nada. Fíjese que yo estaba en mi casa, me levanté y tengo dolor. Y el síntoma cardinal es el dolor en la articulación. En casos más avanzados, el dolor se presenta ante el reposo. El dolor suele ser persistente, de intensidad creciente o decreciente, de repente baja, se exacerba con el movimiento o con la carga de peso y alivia con el reposo. El síntoma importante va a ser la rigidez. Tengo tiesa la pierna, doctor. Puede haber edema, fatiga muscular y deformidad. Van a ver ustedes, como yo les digo a mis pacientes, miren, sus rodillas ahora están cuadradotas, ahora ya no son redonditas. Sí, fíjese que la rodilla se me puso cuadrada, está deforme. Y observe la posición de las rodillas, que ya los vamos a ver. En evaluación clínica deberíamos de evaluar el dolor articular, para eso tenemos la escala EVA de 0 a 10, las amplitudes articulares, si hay quebritación articular, si hay edema y deformidad. Ya conocemos la escala EVA, fácilmente, si no la tienen, recórtenla, bájenla del internet y la ponen en su escritorio. Para la evaluación clínica de la articulación vamos a necesitar este aparatito que se llama el goniómetro. El goniómetro nos va a servir para medir la amplitud articular. Las amplitudes articulares de la rodilla las vamos a medir y vamos a ver que hay el valor normal, así se utiliza el goniómetro. Estas figuras son tomadas de un eh, libro que se llama De goniometría de Claudio Tabadella, y hay un valor normal en 350 la flexión, esta es la posición, y la posición 0, y esta es la flexión. Yo, por ejemplo, tengo un goniómetro que es digital, entonces ya solo lo pongo, muevo la articulación y, y me da el valor. Pero también tengo de estos. Y la extensión, el valor normal es 0, pero podría ser hasta menos 10. Evalúe la alineación. Si parece como que se hubiera dejado bajado del caballo, es varo. Así se llama, varo. Las rodillas abiertas, y generalmente las personas mayores que tienen problemas de rodilla van a tener esta situación, varo. Si parece este es normal y este es un valgo, como Kiko tenía valgo, el Pescado Ruiz, nuestro jugador de fútbol, tiene valgo hacia adentro, más frecuente en mujeres,
el valgo, más frecuente en hombres el varo. ¿Qué criterio diagnóstico tenemos entonces? Dolor en rodilla de al menos si tenemos 5 de estas condiciones. Edad mayor de 50, si tiene crepitación, crecimiento óseo, es decir, deformidad, hipersensibilidad en el área ósea, sin derrame, rigidez articular de más de 30 minutos, una velocidad de sedimentación mayor de 40, factor reumatoideo menor de 1 o 40, líquido sinovial claro, conteo de leucocitos de 2000, radiológico, dolor en rodilla, al menos una de 4 condiciones, edad mayor de 50, crepitación, rigidez articular matutina, osteofitos. Y aquí tenemos entonces este cuadrito, lo tomé de la guía clínica del ICS y podríamos hacer un diagnóstico fácil. Entonces aquí tenemos eh, este diagrama de flujo de la valoración en la primera consulta. Para iniciar el tratamiento, entonces documentar el riesgo, dudas sobre el diagnóstico, si tiene duda mándelo a Reuma con el ortopeda. Si la confirmación diagnóstico, establecer un plan de cuidados, establecer un plan de rehabilitación, gestión con el ortopedista, traumatólogo rehabilitador, dar un seguimiento, exploración, valoración, prueba, realización de pruebas complementarias, actividades específicas, seguimiento. Entonces ya tenemos la idea. Y aquí vamos a hablar un poquito del algoritmo de tratamiento y derivación, ¿verdad? Ya tenemos el diagnóstico, medidas generales, educación y consejo. Yo le digo a los pacientes, mire, tiene que moverse. Si no se mueve, va a doler más. De la osteoartrosis no se va a morir, como decía un fisiatra dominicano. Así dice, miren, de la osteoartrosis nadie se va a morir. Sé que duele, pero se tiene que mover. Los tratamientos farmacológicos, el ejercicio, el calor, si el dolor es persistente y si hay factores de riesgo para AINES, del paracetamol más tramadol o glucosamina, si hay síntomas persistentes, contraindicación de medicación oral, puede darle o si por ejemplo hay mucha impotencia funcional, no se puede mover, inyección intraarticular con glucocorticoides. Si la discapacidad es persistente, concuerda con síntomas radiológicos y ausencia de criterios quirúrgicos, traslado a reumatología. Si tiene criterios quirúrgicos, mándenlo a ponerle una prótesis. Radiológicamente podemos observar que hay cambios. Hay una clasificación radiológica, se llama la clasificación de Kellgren y Lawrence, que va de 0 a 4. Kellgren y Lawrence. Esta es pidiéndole una radiografía AP y lateral en carga. Nosotros podemos ver estas imágenes, donde ya podemos ver osteofitos, disminución del espacio articular, la proveniencia de las espinas tibiales y nos sirve para hacer una clasificación. Aquí vemos una rodilla normal, vean el espacio articular, no hay osteofitos, las espinas tibiales y luego aquí cómo se disminuye el espacio articular, están los osteofitos, las espinas tibiales se encuentran más prominentes. Aquí les dejo esta imagen para que evalúen qué vemos en las radiografías. Vemos la rótula, el cóndilo lateral, la meseta tibial interna y externa, las espinas tibiales, el cóndilo lateral. Esto es lo que podemos ver y aquí vemos una lateral. Hay escalas de funcionalidad. La que más nos sirve es la escala WOMAC. WOMAC recoge 3 aspectos en los que se encuentra el dolor, la rigidez y la función física. Esta escala es una de las más usadas a nivel internacional. A mí me gusta usarla con sus pacientes.
y se fundamenta en lo referido por los pacientes en la enfermedad. Mediante su uso no se precisa de exactitud el grado de fuerza muscular ni el movimiento articular, lo que representa un aspecto muy importante a valorar la necesidad de cirugía, muy en especial la realizada por vía artroscópica. Como aquí pueden ver en este enlace hay una calculadora para hacer WOMAC en línea. El tratamiento conservador se va a enfocar en la actividad del paciente y sus necesidades diarias. Disminuir los factores de riesgo como la obesidad, la debilidad muscular, el sueño no reparador, dar medicamentos, la percepción y conocimiento de la enfermedad y tratar las comorbilidades. Importante educar al paciente, fomentar la información, qué le está pasando, qué se espera, qué le vamos a dar, importante que se mueva, que haga ejercicio, etcétera, que controle su diabetes, que baje de peso. En cuanto a medicina física y rehabilitación, el tratamiento conservador llevará terapia física y ejercicio, reducir el dolor y mejora de la función, el ejercicio y la intervención efectiva en los pacientes y también funciona de manera preventiva. Se tiene que mover, no estar inactivo. Por ejemplo, en el tratamiento conservador se puede hacer tai chi, caminata, ejercicio aeróbico de bajo impacto, fortalecimiento muscular. Yo hago tai chi, ya casi llevo 2 años de estar haciendo tai chi. Me ha ayudado mucho en mi respiración, en, en mi equilibrio, mi propiocepción. Y hay un canal del maestro que me da clases a mí, se llama Luis Duarte. Si ustedes tienen pacientes adultos mayores o pacientes que les duele el cuello, les duele la columna lumbar, la rodilla, la cadera, las manos, el maestro tiene cientos de videos. Así pónganlo, Luis Duarte, Tai Chi, y lo van a encontrar. El ejercicio, desde la perspectiva de la rehabilitación, mejora las amplitudes articulares y la movilidad. Hace un acondicionamiento muscular y también cardiovascular aeróbico. Entre las órtesis podemos usar bastón. Yo no encontré una guía clínica que tenía, la busqué pero no la encontré, donde decía, mire, el paciente puede usar bastón. Como decíamos al principio, el dolor puede ser creciente o decreciente. Cuando se le quita, deje de usar bastón. Cuando tenga dolor, puede usar un bastón para descargar la extremidad. Y se puede usar un bastón. Recuerden que el bastón se usa del lado bueno. Si me duele la rodilla derecha, lo usaré del lado izquierdo. Y que el bastón va a nivel del trocánter mayor con una flexión más o menos de codo de 20 a 30 grados. Yo sé que tengo que darles una clase de ortesis y cómo se usan. También se puede usar muletas y andador. Y ya en casos más severos. Un buen uso de calzado, que sea cómodo, que sea amplio, que tenga una buena parte posterior que sea rígida, no completamente dura. Eh, También se debe usar un calzado adecuado, evitar los tacones, evitar los zapatos con punta, etcétera. En cuanto a la protección articular, que es cuidar mis articulaciones, no cargar objetos pesados, hacer una buena escuela de espalda, que ya lo habíamos visto anteriormente en otra clase, disminuir las barreras arquitectónicas, eso sí está terrible. En eso tenemos una falla como sociedad. Yo trabajé en la Universidad Mariano Galvez y estaba la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Médicas, y para entrar había que subir 32 grados. Últimamente hicieron una rampa, pero la rampa parece como que fuera una subida a las pirámides. Pero si yo como catedrático o un estudiante tuviera problemas para subir del primero al segundo nivel, hay 32 grados. No hay ascensores, no hay rampas, etcétera, porque nadie lo pensó. Imagínense eso. Universidad de San Carlos, donde yo me gradué, no hay
Universidad Galileo, donde ustedes estudian, sí hay, pero hablo a nivel de universidades, de educación superior. Hay barreras arquitectónicas. Y por eso es utópico disminuir las barreras arquitectónicas y disminuir la cantidad de escalones. Tal vez en mi casa sí podré poner una rampa, ¿ah? Podré poner pasamanos, pero lo demás está difícil. Bueno, también mandar al paciente a nutrición, disminuir el índice de masa corporal, bajar el abdomen. En cuanto al tratamiento farmacológico, el acetaminofén de 2 a 4 gramos según la guía de Lix, pero se usa en el dolor crónico, pero se pensaba anteriormente que era lo único que se podía dar o que era lo mejor o lo más efectivo de primera línea. Sin embargo, esta revista que yo revisé de revisión del tratamiento farmacológico del dolor secundario, artrosis con paracetamol antiinflamatorio no esteroideos, pues nos dice que es cuestionada su evidencia, así como en lumbalgia. En lumbalgia antes se decía, dele paracetamol. Ahora se dice, mire, mejor déjele otra cosa. Piénselo. La guía de Elix aún dice de 2 a 4 gramos, pero nosotros podemos usar otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, los AINES y los COPSIB. Ahora hay heterocopsib, ya sabemos todos los AINES, aciclofenaco, diclofenaco, ibuprofeno, etcétera, ¿no? Su eficacia analgésica, que los AINES tópicos y orales son igualmente eficaces que el tratamiento de la artrosis localizada, en el tratamiento, perdón, y que en general ningún AINE ha demostrado ser superior a otro, siendo la eficiencia de los AINES tradicionales similar a los COPSIB. Es decir, a veces como médicos, yo veo en el hospital mucho que por ejemplo a un soldado que gana el sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo, que es un patojo que le cuesta porque su familia está aguantando hambre y por eso él es soldado, en muchos de los casos, y que se vienen del interior para ser soldados, se les dejan un medicamento como por ejemplo heterocopsib y para ellos es impagable. Pero hay gente en el hospital que sí lo puede pagar. Pero lo que dice este estudio de esa revista que les mencioné en la diapositiva anterior es que le podemos dejar un AINES, pues dejémosle diclofenaco, ibuprofeno, pero lo que más me llama la atención es tópico y oral, porque en esta revisión a mí me sirve mucho dar clases porque estudio, yo aprendo de ustedes, por eso me encanta dar clases, porque yo sigo aprendiendo. Antes no se veía tanto lo tópico. Ahora dicen estas guías, mire, dele tópico. La guía de la osteoartritis de la Sociedad Internacional dice que en artrosis de rodilla y cadera y poliarticular, el AINE tópico, tanto en artrosis de rodilla como poliarticular, y valorado en todos los usos concomitante de AINE, la dosis total de AINE en la aplicación tópica en una articulación es sustancialmente menor que la dosis oral recomendada del mismo fármaco, por lo que los efectos adversos de los AINES tópicos fueron mínimos y leves. Los AINES tópicos, por lo tanto, se recomiendan para pacientes con artrosis de rodilla, con comorbilidades gastrointestinales o cardiovasculares. Me interesó mucho eso. La guía del Colegio Americano de Reumatología de Artritis del año 2019 dice: los AINES tópicos son fuertemente recomendados para artrosis de rodilla y manos. Los AINES orales se recomiendan encarecidamente para pacientes con artrosis de rodilla, cadera o mano, estableciendo los AINES orales como medicación inicial de elección del tratamiento de la artrosis. Me gustó esa palabra que dice encarecidamente. O sea, cuando dicen muy guatemalteco, va, no me hace el favor, disculpe, déjele sus AINES. Ya no déjele acetaminofén. Cosas que hay que corregir que nos enseñaron en la universidad. Y este es el mismo estudio de la guía
o las recomendaciones de la European League Against Rheumatism del EULAR para el manejo de los pacientes con artrosis y coxartrosis. No se realiza una revisión exhaustiva de los distintos tratamientos farmacológicos. En las recomendaciones de EULAR para el tratamiento de la artrosis de manos se prefieren los tratamientos tópicos a los sistémicos por razones de seguridad. Los AINES tópicos son el tratamiento de elección. Miren, esto cambia constantemente. Dentro del tratamiento conservador, pues la glucosamina. La glucosamina es un aminoazúcar natural. Esto es un artículo del año 2016 que está presente la glucosamina en el organismo y participa como sustrato en la síntesis de proteoglicanos, los cuales ayudan a preservar la integridad del cartílago. Existen 3 tipos de glucosamina disponibles en el mercado, 2 de las cuales son de origen natural, proveniente del caparazón de crustáceos marinos, el clorhidrato de glucosamina y el sulfato de glucosamina, y otra forma de glucosamina de origen sintético. El SC, el sulfato, forma parte del grupo de los glicosaminoglicanos. Son importantes constituyentes estructurales de la matriz extracelular del cartílago, que se organizan como agregados de alto peso molecular proteoglicanos, cuya forma principal se denomina agrecanos. Los proteoglicanos contribuyen a aportar al cartílago sus propiedades mecánicas y elásticas. Diferentes estudios han demostrado que los efectos antiinflamatorios de la glucosamina, ambos tratamientos inhiben la actividad metaloproteinasa. ¿Dónde lo vimos la metaloproteinasa? Y por eso leí toda la diapositiva. Lo vimos al principio cuando hablamos de la fisiopatología, de dónde estaba y que esa metaloproteasa nos hacía un circuito positivo que perpetuaba la inflamación y el dolor. Entonces, la liberación de las prostaglandinas C2, la reducción del óxido nítrico, que también lo vimos, y la degradación de los glicosaminoglicanos. Déjele su glucosamina. Hay glucosamina de todas las marcas, ¿no? Déjele ahí. Úselo. Yo uso un esquema. 2x3, 2 meses, descansa 1, 2 meses, descansa 1. Entonces, este es el Colegio Americano de Artritis, es su guía clínica del año 2023, si no estoy mal, y ellos dicen que la glucosamina y el conditrin sulfato estimulan la síntesis de la matriz extracelular del cartílago y parece que ejercen control moderado sobre el dolor articular. Si bien los estudios realizados no muestran resultados totalmente definitivos, los corticoides intraarticulares pueden ser eficaces en casos puntuales. El ácido hialurónico y los factores de crecimiento plaquetario intraarticulares sirven para tratar a aquellos pacientes con una artrosis refractaria al tratamiento médico. Aquí conseguí el artículo donde está la guía americana. El tratamiento rehabilitador, entonces, ¿qué es? Disminuir el dolor, mejorar los rangos de movilidad y fortalecer la musculatura. Ejemplo de un programa. Recuerde que los programas en rehabilitación no son como una receta de cocina. Quiero disminuir el dolor, puedo usar un medio físico. Aplicar calor local, empaques calientes en articulación por lo menos durante 30 minutos. Asociado a otro medio físico, por ejemplo, láser, estímulo eléctrico, ultrasonido. Le tengo que prescribir ejercicios para mejorar el rango articular, por eso lo medí. Tengo que prescribir ejercicios isométricos para fortalecer el músculo. Mecanoterapia, lo voy a mandar a mover. Mecanoterapia es la bicicleta, la caminadora, la elíptica. Y voy a reevaluar en 4 semanas para ver cómo está. Nosotros tenemos en el hospital, tenemos una máquina de magnetoterapia. Y magnetoterapia es un medio físico que es una terapia regenerativa.
la rehabilitación va en ese rollo, ¿no? Regenera, es para problemas crónicos y pues esta es una revista TICA donde nos dice que ellos han visto en su estudio, es un estudio más o menos reciente, donde vieron que aplicando magnetoterapia disminuyeron la escala del dolor. El plasma rico en plaquetas, aquí hay una asociación de que se coloca el patronato contra la artrosis, que está ahí en el Sixtino. Ellos colocan plasma rico en plaquetas. Es una alternativa al tratamiento. Conseguí este artículo del año 2015 y pues ellos indican que puede realizarse, ¿no? Que es una alternativa. El ejercicio. En rehabilitación todo es ejercicio. Muchas veces la gente cuando piensa en rehabilitación piensa en masaje, piensa en que le pongan calor o piensa que le pongan láser ultrasonido. Pero esa es solo una parte del tratamiento. El tratamiento es hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio debe ser una medida preventiva para esta patología. Ajá, y cuando ya se nos quitó el dolor, lo podemos aplicar. Pues se han encontrado resultados benéficos para evitar su aparición o progresión. El ejercicio debe ser individualizado, estructurado, planificado, dosificado por un profesional del área de la salud con conocimiento del tema. Este es un artículo de una revista que encontré, el empleo del ejercicio en la fisioterapia para tratamiento de osteoartrosis de adultos mayores. Acá, si ustedes pinchan, van a encontrar una página que los va a llevar directamente a la página de CERMEF. CERMEF es la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física y los va a llevar directamente a los ejercicios para artrosis de rodilla. Las infiltraciones con ozono, en el tratamiento de osteoartritis versus otros tratamientos intervencionistas. Un estudio de esta revista de 2019 concluye que, acorde a los estudios revisados, podemos concluir que las infiltraciones con ozono aparentan ser más eficaces que el placebo en tratamiento de osteoartrosis de rodilla y similar eficacia al compararse con sustancias de corticosteroides, de ácido hialurónico, dextrosa, plasma rico en plaquetas, así como la aplicación de radiofrecuencia, por lo menos en seguimiento de más o menos 3 meses, para que lo tengan en cuenta. El ultrasonido terapéutico, pues la osteoartritis es una patología crónica y degenerativa caracterizada por la destrucción del cartílago articular, eso ya lo vimos anteriormente, para la cual en la actualidad no existen intervenciones terapéuticas que detengan el deterioro. Una de las modalidades utilizadas en fisioterapia para el tratamiento es el ultrasonido. Sin embargo, los resultados reportados en la literatura sobre el efecto del ultrasonido terapéutico en pacientes con osteoartritis son contradictorios y limitan la toma de decisiones en el ámbito científico. Esto pasa mucho en rehabilitación. No hay muchos estudios, más se hace por el conocimiento del clínico. En este sentido, esta revisión se realizó un análisis crítico de la evidencia científica que evalúa el efecto del ultrasonido y fue realizado en un acercamiento a los parámetros adecuados para alcanzar efectos terapéuticos. Además, se realizaron posibles mecanismos de los cuales el ultrasonido terapéutico puede parecer los efectos. Pero el objetivo de poner esta diapositiva es, lo podemos utilizar. Esto es sobre el tratamiento de osteoartritis, el papel del ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y el ozono. Ellos concluyeron que, revisando la patología de osteoartritis, centrándose principalmente en el mecanismo inflamatorio, las vías de señalización implicadas, los posibles objetivos del tratamiento,
el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y el ozono se postulan como opciones de tratamiento multidiana para el tratamiento de la artrosis de rodilla. Se puede utilizar, aunque no hay suficientes estudios. Este estudio es del 2022. Y el tratamiento quirúrgico, la cirugía está indicada fundamentalmente para pacientes con artrosis sintomática severa. Yo les voy a contar un caso aquí, me tomo el tiempo. Antes de la pandemia, generalmente es raro que a mí me pasen radiografías porque en el hospital no se utiliza la radiografía, sino que está en la computadora. Pero me pasaron un expediente con radiografías y cuando me los pasan así, yo no miro la radiografía primero, sino que primero veo al paciente, lo veo entrar, cómo camina, etc. Pero me llamó la atención ver la radiografía y era una escala de Kellgren y Lawrence grado 4. La rodilla deshecha y yo me puse a pensar, este pobre señor no debe poder ni caminar, ha de venir llorando del dolor. Entra el señor y yo lo veo caminando y no caminaba bien. Lo siento, le digo, mire cómo está, mucho gusto, porque viene. Dice que yo tengo una osteoartrosis en rodilla y, y le digo, ¿y le duele? No, no me duele. Lo examiné, buenos rangos de amplitud articular y eso sí, tenía el cuádriceps como dos míos, ¿verdad? Fuerte, fuerte, fuerte. Lo que hace, mire, yo toda mi vida he hecho gimnasio y todos los días hago gimnasio. No tenía dolor. Entonces depende de eso. Lo que pasa es que la mayoría de pacientes están desacondicionados, no hacen ejercicio y yo le digo a mis pacientes en el hospital que ellos se enfermaron hoy y quieren ser curados el día de ayer o la semana pasada, así más rápido. Entonces la cirugía, hay indicaciones quirúrgicas, el carácter crónico y degenerativo de este trastorno, junto con los efectos secundarios de los tratamientos más frecuentemente prescritos como úlcera gástrica, hipertensión, aumento de peso, hiperglicemia, etc., hace cada vez con mayor frecuencia que los pacientes afectados recurran a acupuntura. Dice aquí, bueno, eso es una diapositiva tomada de la guía de Lix. Ellos ponen en su guía como acupuntura. Yo no lo puse. ¿Por qué no lo pongo? Porque yo no hago acupuntura ni conozco a nadie que haga acupuntura. Pero ellos están hablando del tratamiento quirúrgico. El espíritu de esta diapositiva es cuando es severo, fracasamos, el paciente tiene mucho dolor, vimos esa rodilla en una radiografía y literalmente no hay espacio, pues lo mejor es mandarlo a que le hagan una artroplastía. ¿Podemos darle tratamiento? Sí. Podemos darle para el dolor, podemos hacer ejercicio y podemos prepararlo para antes de la artroplastía. Estas son mis referencias y yo les agradezco su atención.